¿Conocías que actualmente la degradación de los suelos es uno de los mayores problemas que afectan a la agricultura a nivel mundial? Esto se provoca por el uso de biocidas reduciendo la sanidad del suelo, generando que los cultivos sean más propensos a crecer menos o que sean susceptibles a diferentes patógenos. Por esta razón, nosotros buscamos realizar una evaluación de la sanidad del suelo después de la aplicación de biocidas y su efecto en la resistencia al patógeno Phytophthora infestans en el cultivo de papa. Uno de los alimentos de importancia que existe actualmente en el Ecuador es la papa, de las cuales se cultivan aproximadamente 30.000 toneladas al año. Lamentablemente, la destrucción de los suelos por medio de prácticas agrícolas ha dado paso a que patógenos como Phytophthora infestan entren en acción. Este patógeno causa tizón tardío en las papas, donde se observan manchas en las hojas, lesiones en los tallos o afecciones a los tubérculos, causando la pérdida completa de los cultivos. Por esta razón, es importante conocer sobre la sanidad del suelo para entender los niveles de afección que existen en los mismos. Se conoce tres ejes importantes que permiten conocer la sanidad del suelo. Estas son las propiedades físicas, químicas y biológicas. Específicamente nos centramos en los parámetros biológicos, donde aplicamos carbón activo y respiración basal. Carbón activo o POX-C es un método donde se utiliza el permanganato de potasio para la detección de carbono en los suelos. El mismo se encuentra relacionado con la cantidad de materia orgánica presente dentro de un suelo, el cual servirá como un alimento o fuente de energía para las comunidades microbianas, generando una red de alimentos saludable. Cuando existe carbón activo dentro de los suelos, el permanganato de potasio oxidará el mismo, produciéndose un cambio de color medible. Por otro lado, respiración basal es un método que nos permite conocer la actividad metabólica que poseen las comunidades microbianas en los suelos. Este método se logra cuantificar por medio de titulación del dióxido de carbono capturado. Se busca aplicar estos métodos porque son económicos, brindan información bastante valiosa para nuestros intereses. Los objetivos están orientados a evaluar los efectos reducir la salud biológica del suelo por medio de biocidas y cómo afectan el crecimiento y resistencia del patógeno Phytophthora infestans en cultivos de papa. Como objetivos específicos están optimizar el método POX-C para determinar la cantidad de carbón activo presente en los suelos de la Sierra Ecuatoriana, posteriormente aplicar tratamientos de biocidas en muestras de suelos y medir los cambios en la sanidad de los mismos por medio de POX-C y respiración basal, y así luego evaluar el crecimiento de papa sembrada en estos suelos y su resistencia a Phytophthora infestans. Primero, estandarizamos la metodología POX-C. Se pesa suelo seco y tamizado y se mezcla con 18 ml de agua destilada y 2 ml de permanganato de potasio. Se agita y se deja reposar. Se realiza una dilución para poder medir en el espectrofotómetro y por último se calcula la cantidad de carbón activo. Se comprobó cuál es el efecto de la masa del suelo con respecto al POX-C comparado con la literatura. Para esto se utilizaron tres masas de suelo diferentes. Se observó que cuando existe una mayor o menor masa, existe una menor o mayor medida de carbón respectivamente. Esto sucede debido a que al existir una mayor masa, la reacción de oxidación dada entre el permanganato y el carbono del suelo sucede de una forma más lenta, y viceversa cuando existe una menor masa, dando medidas que salen de los rangos recomendados, por lo cual se mantuvo una masa de 2,5 gramos ya que se encuentra reportada en la literatura. Actualmente en el laboratorio donde realizamos los experimentos existen muestras de suelo del Ecuador recolectadas en el 2019. Aquí se tomaron suelos de 14 localidades a lo largo de la Sierra Ecuatoriana y de cada sitio se tomó una muestra de suelo agrícola y nativo, con los cuales realizamos las medidas. Al observar las muestras de norte a sur no existen diferencias significativas. Por otro lado, la media de carbón activo por cada localidad sí es diferente entre sí. Aquí Cochapata tiene la mayor media de carbón activo, mientras que la muestra agrícola de Chical tiene la menor media. Observando las muestras agrícolas versus nativos de cada localidad, existen diferencias significativas, pero es difícil concluir sobre los mismos. La razón de esto es que suelos nativos como Chical y Urbina poseen casi el doble de carbón activo versus muestra agrícola, mientras que muestras agrícolas como Cayame o Pedregal tienen mayores medias versus muestras nativas. A pesar de esto, todas las muestras de suelo que poseen diferentes características son medibles por medio de esta metodología. Una vez estandarizado el método, se prepararon los tratamientos con biocidas para alterar la sanidad del suelo. Para ello se pesó suelo del páramo de Cayame y se mezcló con perlita. Se repartió esta mezcla en macetas de plástico y se colocó diferentes biocidas y un control. Como biocidas tenemos la Lazomet y una mezcla de dicloropropeno y cloropicrina, los cuales son insecticidas, nematicidas, fungicidas no selectivos y de contacto. También tenemos una mezcla de simoxanilo, oxicloruro de cobre y mancozeb, una mezcla de fosetil y propamurcap y el pentacloronitrobenceno, los cuales son fungicidas sistémicos y de contacto. Por último tenemos a la casugamicina, el cual es un fungicida y bactericida. A partir de aquí se renombrarán todos los tratamientos como vieron en pantalla. Posterior a la aplicación de los tratamientos, se separaron muestras de cada una para realizar las medidas rutinarias de suelo y las metodologías POX-C y respiración basal. Primero se midió el pH y la conductividad de cada tratamiento después de dejar acondicionar una semana las diferentes muestras. Con respecto al pH, todos los tratamientos se encuentran dentro de los rangos normales. Únicamente el tratamiento DAS y DSP tuvieron una media similar de pH en comparación al control, mientras que los demás tratamientos poseen una media mayor.
Con respecto a la conductividad, observamos que tanto el tratamiento DAS y DSP alcanzan una conductividad mayor en comparación al control, mientras que los demás tratamientos tuvieron una conductividad menor, pero aún así dentro de los rangos normales. Contrario a la lógica que existe de que los biocidas reducen la salinidad del suelo, encontramos en POXE que todos los tratamientos tienen una media mayor de carbón activo comparado con el control. Especialmente se puede destacar que el DSP posee casi el cuádruple de carbón activo versus el control. Asimismo, el DAS posee más del doble de carbón activo, mientras que los demás tratamientos tienen una media muy similar entre sí, pero siendo mayores que el control. Para el caso de respiración basal, se observó que un tratamiento obtuvo una media mayor de respiración en comparación al control. Dos tratamientos son similares y los tres últimos tratamientos tienen una media menor. Aquí se destaca el DAS con la media de respiración más alta de todos los tratamientos. Por otro lado está el DCP, el cual dentro de este parámetro de salinidad del suelo alcanza la media más baja de todos los tratamientos. Después de realizar estas medidas, se buscó comprobar cuál es el efecto de la salinidad del suelo sobre el crecimiento en plantas de papa. Para esto se seleccionaron y cultivaron tubérculos de la variedad Superchola obtenida por aeroponía. Las macetas fueron aleatorizadas y se regaron por aproximadamente 2 meses. Luego de este tiempo se evaluó el crecimiento a través de tres parámetros, los cuales son la altura de la planta, el calibre de tallo y peso fresco. Dentro de la altura se puede ver un crecimiento homogéneo de las plantas, a excepción de dos tratamientos. El DAS alcanzó la media de altura más grande de todos los tratamientos. Por otro lado, el tratamiento CAS obtuvo la media más baja de altura. Dentro del segundo parámetro tenemos el calibre del tallo, en donde casi todos los tratamientos tienen una media muy homogénea entre sí, a excepción del tratamiento CAS, el cual tiene el menor calibre de todas las plantas. Por último, dentro del peso fresco se observa que existen medias muy homogéneas entre casi todos los tratamientos, debido a que los mismos no son significativamente diferentes al control. El tratamiento DAS tiene una media mayor y el tratamiento PCB tiene una media menor en comparación a dicho control. Después de estos análisis, se estudió cuáles son los efectos de la salinidad del suelo en la resistencia a Phytophthora infestans. Para esto, se colocaron las macetas en una cámara húmeda, se infectaron con el patógeno y se evaluó a los 12 días la severidad de infección por medio de una metodología estandarizada por el INIAP. En este parámetro de severidad se puede observar que ninguno de los tratamientos es significativamente diferente al control, ya que todos poseen una media porcentual muy similar al mismo. Aún así, es importante destacar que el tratamiento PCB alcanzó la media de severidad más baja de todos los tratamientos. Se presenta una tabla de resumen de las diferencias relativas de los distintos parámetros medidos con respecto al control. Se puede mencionar que los biocidas en general sí reducen la salinidad del suelo. Se observó que a pesar de que aumentan las medidas de POX-C, en la respiración basal se ve una clara reducción de la actividad microbiana. Con respecto al crecimiento, se observó que la aplicación de biocidas de su mayoría no afectan al crecimiento de plantas. Cabe mencionar que existen dos tratamientos que sí tuvieron una afección en este parámetro. En el DAS se observa que tanto la altura como el peso fresco fueron significativamente diferentes al control, mientras que el CAS tuvo una reducción significativa de la altura y del calibre versus el control. Aquí podemos destacar al DAS. Cuando este biocida se descompone, libera compuestos como el disulfuro de carbono, que incrementa la disponibilidad y favorecen la asimilación de ciertos minerales. Esto podría provocar que las bacterias presentes en los suelos se activen, generando un aumento de la respiración, como se observó previamente. Cuando existe la activación de bacterias nitrificantes, aumentan la nitrificación, liberando así compuestos aprovechables para la planta, pudiendo explicar el crecimiento obtenido con este tratamiento. Pero aún así, se debería realizar estudios que permitan entender si realmente el DAS provoca estos procesos. Por último, a pesar de que se aumenta la sanidad del suelo y existe una mejora en el crecimiento, en base a la severidad se puede mencionar que las plantas tienen una alta susceptibilidad a ser infectadas por Phytophthora, dando como resultado que no existe ninguna mejora en la resistencia a este patógeno. Con respecto a la severidad, ninguno de los tratamientos tuvo una diferencia significativa en comparación al control, pero se puede evidenciar que tanto el CAS, el DAS y el DCP tienen una tendencia mayor a ser susceptibles a enfermedades, por lo cual se debería estudiar más a fondo estos biocidas en futuros ensayos. Como conclusiones tenemos que la estandarización de la metodología POXE para los suelos de la Sierra Ecuatoriana fue exitosa y muy estable, por lo cual la misma es aplicable para todos los tipos de suelos. También se encontró que los biocidas sí reducen la salinidad del suelo, como fue en el caso de la respiración basal, donde los biocidas eliminaron gran cantidad de microorganismos reduciendo su actividad, aunque el parámetro de POX-C sí se observó un aumento de carbono, lo cual puede estar explicado por los defectos y compuestos de los tratamientos. También se observó que los biocidas no afectan al crecimiento de las plantas, pero se debe mencionar que existe el tratamiento CAS que estuvo fuera de este rango con un crecimiento menor que el control. Adicional a esto, la severidad de las plantas realmente no se ven afectadas al alterar la sanidad del suelo, ya que todos los tratamientos estuvieron similares al control, pero sí se ve una tendencia a ser más susceptibles.
Por último, me gustaría extender mis agradecimientos a todas las personas que estuvieron involucradas para la realización exitosa del proyecto. Especialmente agradecer a Antonio León, Darío Ramírez y todo el equipo del Laboratorio de Biotecnología Agrícola y de Alimentos, quienes me guiaron durante la realización de este proyecto.